¿Has oído hablar del sumo sacerdote Caifás, cuyo papel en la historia del juicio y crucifixión de Jesucristo es innegable? Este líder religioso desempeñó un papel crucial en la decisión que llevó a la muerte sacrificial de Jesús, un evento que se convirtió en la piedra angular del cristianismo. Sin embargo, incluso después de estos eventos, fue acosado por persistentes rumores sobre la resurrección de Cristo. Imagínate retrocediendo en el tiempo para presenciar los eventos que moldearon el viaje espiritual de Caifás. Dentro de las murallas de Jerusalén, donde las intrigas políticas y las cuestiones teológicas bullían, él enfrentó una experiencia transformadora. No fue una visión cualquiera, fue un encuentro directo con el Mesías resucitado. En esta visión, Caifás no solo vio la presencia divina de Jesús, sino que también escuchó sus palabras de perdón y redención. La culpa que lo consumía fue confrontada con la compasión y el amor incondicional de Cristo. A partir de ese momento, se vio obligado a reevaluar su vida y sus creencias, confrontando la complejidad de sus decisiones pasadas. Acompáñanos en un fascinante viaje por las calles de Jerusalén, donde presenciaremos los emocionantes testimonios de Caifás, el principal fariseo, sobre Jesús de Nazaret. Este no es solo un relato sobre el poder de la fe y la transformación, sino también una reflexión sobre las complejidades de la naturaleza humana y el viaje espiritual en busca de la verdad. La preocupación de Caifás por la creciente popularidad de Jesús no era solo una cuestión de amenaza política, sino también una preocupación por su propia autoridad y posición dentro del contexto judío bajo el dominio romano. Como líder de los saduceos, Caifás representaba a uno de los pocos privilegiados que mantenían el control sobre el sumo sacerdocio, una posición codiciada y mantenida a través de alianzas estratégicas con los ocupantes romanos. En este escenario complejo y políticamente cargado, donde las familias adineradas de los saduceos dominaban el sumo sacerdocio en colaboración con los romanos, la estabilidad del sistema era crucial para mantener el status quo. Cualquier desafío a este orden establecido representaba una amenaza directa a los privilegios y poderes acumulados. La llegada triunfal de Jesús a Jerusalén durante la Pascua, acompañada por la fervorosa aclamación de las multitudes que lo saludaban como el Mesías, no pasó desapercibida para los ojos atentos de Caifás. Para él, este evento no solo representaba una agitación popular, sino también una potencial desestabilización del delicado equilibrio de poder entre los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas. Consciente del peligro que la popularidad de Jesús representaba para su propio estatus y para el orden establecido, Caifás se sintió compelido a actuar. Vio en la figura carismática de Jesús una amenaza no solo a su autoridad, sino también a la estabilidad política y religiosa de Jerusalén. Así, inició los eventos que llevarían al juicio y ejecución de Jesús, en un intento de preservar su propio poder y posición dentro del sistema. Con urgencia, Caifás convocó a los miembros del Sanedrín a su palacio, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La atmósfera en la sala estaba cargada de preocupación y ansiedad, mientras los líderes religiosos judíos discutían entre ellos cómo lidiar con la creciente influencia de Jesús. Sus milagros estaban atrayendo a una multitud cada vez mayor de seguidores, lo que levantaba temores sobre las consecuencias de esa popularidad. Los miembros del Sanedrín compartían una preocupación común: el riesgo de que los romanos interpretaran mal esa fervorosa adoración a Jesús como una amenaza a su autoridad. Una represión violenta podría desencadenarse, poniendo en peligro no solo las posiciones de poder de los líderes judíos, sino también sus propias vidas y la seguridad de toda la nación. La frustración y la preocupación marcaban la expresión de Caifás mientras recordaba su primer encuentro con el hijo del carpintero de Galilea hace 3 años. Recordaba vívidamente el día en que, disfrazado, escuchó a Jesús predicar a orillas del mar de Galilea, quedando impresionado por la sabiduría más allá de su edad. Sin embargo, junto con esta admiración, sintió una creciente inquietud ante el potencialmente peligroso mensaje que Jesús predicaba. De vuelta en Jerusalén, Caifás inició una investigación secreta sobre el pasado de Jesús y descubrió un escenario preocupante. Testigos, tanto seguidores como opositores, informaron que Jesús violaba los preceptos sagrados de la tradición judía, su asociación con pecadores, como recaudadores de impuestos y prostitutas, y su aparente indiferencia hacia las leyes rituales y el sábado, levantaron serias preocupaciones sobre su conformidad con las tradiciones judías. Lo que más alarmaba a Caifás eran las audaces declaraciones de Jesús, reclamando autoridad sobre el templo, la ley y el propio sacerdocio judío. En un sermón cargado de significado, Jesús proclamó sombríamente: «Ha llegado
llegado el momento, y el reino de Dios está cerca. Para los ancianos del Sanedrín, esto representaba una seria amenaza a la unidad de la nación judía, con sus ideas radicales dividiendo a la población. Cuando supo que Jesús había expulsado a los cambistas de los patios del templo, Caifás alcanzó su límite. Ordenó a sus guardias que arrestaran a Jesús en los olivares de Getsemaní, determinado a extraer respuestas del agitador. Sentado en su trono adornado de oro en la sala de juicio, Caifás enfrentaba al prisionero desaliñado con desprecio. Jesús, por su parte, se mantenía tranquilo ante la mirada acusatoria del sumo sacerdote, mientras Caifás recitaba las acusaciones en su contra. Presionando a Jesús para que explicara sus acciones inflamatorias, Caifás le preguntó si el consejo lo perdonaría, si cesaría sus actividades en el futuro. La respuesta de Jesús fue desafiante: no lo haré. Después de consultar a los ancianos del templo, Caifás tomó su decisión con pesar: la crucifixión. Para él no había alternativa sino eliminar esa amenaza perturbadora para preservar la unidad y la estabilidad de la nación judía. Con un peso sombrío en su conciencia, Caifás lamentó interiormente: que su sangre esté en nuestras manos y en las manos de nuestros hijos. Horas después de la ejecución de Jesús, Caifás fue sorprendido al recibir la noticia del desenlace del problema que él consideraba. En estado de shock, envió un mensaje urgente a Poncio Pilato, cuestionando la legalidad del juicio de Jesús e insistiendo en que debía haber sido llevado a cabo por el Tribunal Supremo judío. Sospechaba que Pilato había actuado precipitadamente por miedo o malicia. Ahora, frente al procurador romano, Caifás se preparaba para enfrentar las consecuencias de esa sentencia apresurada e injusta de crucifixión. Suspirando, ajustó su pectoral incrustado de esmeraldas mientras sus sirvientes lo escoltaban al palacio de Pilato para el interrogatorio. Mientras recorría las frenéticas calles de la ciudad, se preparaba para defender a su pueblo contra cualquier posible represalia romana. Sin embargo, el sumo sacerdote estaba lejos de imaginar que el humilde hombre de Galilea, cuya condena había respaldado, pronto voltearía el mundo de cabeza. El papel de Caifás en la crucifixión del Mesías quedaría eternamente grabado en la historia. Mientras tanto, sorprendentes relatos sobre un hombre milagroso llamado Jesús se difundían. ¿Realmente curaba a los enfermos y controlaba la propia naturaleza? Los informes circulaban por la polvorienta plaza del pueblo en la cálida tarde de primavera, mientras alguien gritaba: «¡Es Jesús de Nazaret!». El eco de esta proclamación resonaba, atrayendo a una multitud ansiosa para presenciar los supuestos milagros del hombre de Galilea. Abriéndose paso entre los espectadores reunidos estaban Pedro y Juan, dos pescadores que habían sido de los primeros discípulos del predicador itinerante conocido como Jesús. Habían sido testigos con sus propios ojos de los sorprendentes milagros realizados por él y estaban decididos a compartir sus experiencias sobrenaturales con el pueblo. La voz firme de Pedro resonó en la multitud, atrayendo la atención de todos. «Escuchen, buenos ciudadanos, hemos sido testigos de señales y maravillas realizadas por este profeta que desafían toda explicación terrenal». Un murmullo de curiosidad se extendió entre la multitud, mientras Pedro comenzaba a narrar la historia de la feroz tormenta en el mar de Galilea. Describió vívidamente la serena escena del atardecer que fue interrumpida repentinamente por la llegada de una violenta tormenta. Su barco fue arrojado como un frágil juguete, con las velas amenazando con rasgarse. En medio del desespero, pensaron que el fin estaba cerca. Fue entonces cuando Pedro recordó el momento en que despertaron a Jesús, quien estaba dormido tranquilamente en la popa. Mostrando una calma sobrenatural en medio de la tormenta, Jesús se levantó y ordenó a los vientos con autoridad: «Silencio, cálmense». En un instante, el rugido del viento cesó y la superficie agitada del agua se transformó en un espejo tranquilo. La multitud contuvo la respiración y quedó asombrada al escuchar este relato. ¿Sería posible que este hombre realmente hubiera ejercido control sobre los elementos de la naturaleza? La duda y la admiración se mezclaban mientras las personas intentaban asimilar la magnitud de los eventos descritos por Pedro. Juan levantó la mano para pedir silencio, ansioso por compartir su propia experiencia extraordinaria. Contó sobre una ocasión en la que Jesús demostró su dominio sobre las leyes de la naturaleza de una manera espectacular. Mientras caminaban por las orillas del norte de Galilea, Jesús repentinamente desvió su camino establecido y comenzó a caminar sobre las aguas agitadas como si fuera tierra firme. Los discípulos observaron atónitos mientras Jesús desafiaba la física y se movía sobre la superficie de las olas turbulentas. Impulsado por el asombro, Pedro se atrevió a pedirle a Jesús que lo dejara acompañarlo en esa caminata milagrosa. Con el consentimiento de Jesús, Pedro dio pasos vacilantes sobre las olas que lo rodeaban. Sin embargo, el miedo lo dominó rápidamente y comenzó a
hundirse bajo las turbulentas aguas. Jesús extendió la mano para agarrar a Pedro, estabilizándolo al instante. Hombre de poca fe, reprendió Jesús con gentileza, mientras regresaban juntos sobre la feroz barrera líquida, desafiando todas las leyes convencionales de la física. En otra ocasión, la multitud cautivada se abrió paso mientras 4 hombres llevaban en una camilla a un paralítico. Los amigos del inválido imploraron a Jesús de Nazaret que tuviera piedad de su amigo. Abriéndose paso hacia adelante, colocaron la camilla frente a Jesús, suplicando por sanación. Jesús miró al hombre debilitado por un largo momento, antes de proclamar valientemente: «Tus pecados están perdonados». Un murmullo de sorpresa y expectativa recorrió la multitud mientras todos esperaban para presenciar lo que sucedería a continuación. Los líderes religiosos alrededor de la multitud murmuraban en shock y algunos incluso expresaban ira, considerando las palabras de Jesús como pura blasfemia. Para ellos, solo Dios tenía el poder de perdonar pecados. Sin embargo, Jesús permaneció tranquilo ante la indignación de los sacerdotes y estudiosos perturbados. Para demostrar su autoridad para perdonar pecados, Jesús se dirigió al paralítico frente a él, que parecía estar aturdido. Con una simple palabra, Jesús dijo: «Levántate, toma tu camilla y anda». La multitud contuvo la respiración mientras presenciaba al paralítico levantarse lentamente y luego comenzar a caminar con confianza. El asombro se extendió entre las personas al verlo moverse con vigor y agilidad, sus piernas completamente restauradas a la salud. «Glorificado sea Dios, estoy curado», gritó el hombre en una explosión de alegría. La multitud estalló en aplausos frenéticos, reuniéndose alrededor de Jesús, ansiosa por presenciar más milagros. Pedro y Juan respondieron a las preguntas de la multitud atónita, que comenzó a darse cuenta de algo notable: que una persona común podría realizar tales milagros. Comenzaron a comprender que Jesús no era solo un maestro común de Galilea, sino algo mucho más extraordinario. Sin embargo, incluso ante estos eventos sorprendentes, aún no entendían completamente la extensión del poder de Jesús. Rumores comenzaron a circular, sugiriendo que Jesús de Nazaret había conquistado incluso la muerte. ¿Sería posible que el profeta crucificado realmente hubiera vencido a la muerte y regresado a la vida? La curiosidad de la multitud se agudizó mientras esperaban ansiosamente más revelaciones. De vuelta de entre los muertos, Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín judío, caminaba ansiosamente en su cámara al amanecer, 3 días después de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Rumores perturbadores se extendían de que el predicador crucificado había resucitado de entre los muertos, y Caifás estaba determinado a sofocar tales afirmaciones ultrajantes. Sin embargo, cuando el capitán de su guardia del templo, Malco, llegó, su rostro estaba pálido de shock. «Los soldados insisten en que la tumba está vacía», tartamudeó Malco. «Afirman que ángeles descendieron en una luz radiante y rodaron la piedra». Caifás sintió que sus dedos temblaban mientras apretaba sus vestiduras adornadas con esmeraldas. ¿Sería posible que Jesús hubiera trascendido sobrenaturalmente la misma muerte? Sintiendo la necesidad de más información, Caifás envió mensajeros para localizar a 2 exdiscípulos conocidos como Juan y Pedro. Los discípulos fueron encontrados contando frenéticamente a quien quisiera escuchar que habían encontrado a Jesús vivo nuevamente fuera de su tumba. Los seguidores, inicialmente incrédulos, solo reconocieron a Jesús cuando les mostró sus cicatrices de la crucifixión. El Mesías resucitado entonces compartió pan con ellos y consoló tiernamente a sus discípulos antes de desaparecer una vez más. Cuando Juan y Pedro se encontraron frente al sumo sacerdote Caifás para compartir su experiencia, él quedó pasmado con la transformación que presenció. Solo unos días atrás, estos hombres estaban temerosos y acorralados después de la prisión de Jesús. Ahora irradiaban coraje y alegría, completamente convencidos de la victoria de Cristo sobre la tumba. Juan explicó que incluso los enemigos de Jesús confirmaron que su tumba estaba vacía esa mañana de domingo, con los lienzos funerarios cuidadosamente doblados dentro. Pedro y Juan insistieron en que más de 500 discípulos fueron testigos de Jesús resucitado. La noticia que electrificó a Jerusalén sería que el Mesías realmente había triunfado sobre la muerte. Caifás intentó procesar este relato impresionante de la mejor manera que su mente aturdida podía entender. Era claro que algo inexplicable había ocurrido, más allá de la comprensión humana. Por más que intentara encontrar explicaciones, no podía escapar de las profundas implicaciones de este evento. A medida que la noticia de la resurrección de Jesús se extendía, incluso los más escépticos se veían convertidos. Incluso Santiago, hermano de sangre de Jesús y anteriormente incrédulo, testificó a Cristo vivo y lo proclamó como Maestro y Señor. El cambio en Jerusalén fue tan dramático que dejó a Caifás sin aliento. Mientras Jesús en vida atraía multitudes con sus enseñanzas y milagros, ahora, en aparente victoria sobre la muerte, los ciudadanos judíos se alejaban diariamente de los líderes religiosos y juraban lealtad al Maestro. Este Mesías que regresó de entre los muertos
muertos capturaba la atención como el Salvador tan esperado de Israel. La transformación era innegable e irreversible. El ermitaño del desierto, Juan el Bautista, había proclamado una vez que había uno más poderoso que él viniendo después de él. Sería este Jesús de Nazaret, muerto pero vivo, verdaderamente el elegido. Mientras un presagio profundo apretaba el corazón del sumo sacerdote, Caifás se refugió en sus aposentos, buscando solución para sus inquietudes. Algunas horas después, su esposa Ana encontró a Caifás tendido inmóvil en el suelo. Cuando ella lo reanimó, Caifás compartió lo que había experimentado. Mientras estudiaba varias profecías mesiánicas, Caifás percibió una figura encapuchada de repente parada frente a su escritorio. Caifás quedó paralizado en shock. Reconoció instantáneamente esos ojos gentiles pero penetrantes. Jesús miró al sumo sacerdote con tristeza y dijo: «No temas, me condenaste para que tú pudieras ser libre. Esto fue ordenado por mi Padre para ser el último sacrificio por los pecados de todas las personas». Conmocionado, Caifás se derrumbó llorando a los pies de Jesús. Después de ser consolado por Ana, Caifás descubrió que Jesús resucitado había desaparecido, aunque la puerta de la cámara permanecía cerrada por dentro. El encuentro con Jesús dejó una marca indeleble en Caifás, cambiando profundamente su perspectiva y transformando su corazón. Sacudido hasta lo más profundo, Caifás quedó convencido de que las increíbles historias eran verdaderas. Este Jesús resucitó de entre los muertos como fue prometido, el ungido de Dios anunciado en las Escrituras. Además, el Mesías había perdonado increíblemente a su propio ejecutor. En las semanas siguientes, Jesús resucitado se apareció a muchos otros, disipando todas las dudas. Finalmente, los atónitos discípulos de Cristo entendieron que Dios había establecido a Jesús como cabeza de toda la creación mediante su victoria sobre el pecado y la muerte. El Mesías resucitado había triunfado sobre los últimos enemigos de la humanidad, permitiendo la salvación de las almas caídas. Antes de ascender a los cielos, Jesús reunió a sus seguidores en una colina cubierta de olivos. Los fieles 11 discípulos adoraron a su amado Maestro una última vez, mientras Él los comisionaba, diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada por mi Padre en el cielo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos». Pedro y Juan, una vez escépticos ante las afirmaciones mesiánicas, se convirtieron en devotos discípulos de Jesús, compartiendo relatos personales e íntimos que trascienden la mera humanidad y confirman su convicción de que Él es el Mesías divino prometido. Prepárate para sumergirte en las narrativas emocionantes de estos dos hombres que fueron testigos personales de los extraordinarios actos de Jesús. Las multitudes que buscaban a Jesús se habían dispersado de la plaza del pueblo cuando un guardia del templo se acercó a Pedro y Juan, dos pescadores que se habían convertido en fieles seguidores del Maestro. Conocidos por su cercanía con el polémico predicador de Nazaret, fueron abordados por el guardia en busca de ideas sobre Jesús. Curioso, el guardia preguntó cómo conocieron a Jesús por primera vez. Había escuchado sobre la sabiduría inusual de Jesús y quería saber más sobre aquellos que estaban más cerca de él. Pedro comenzó a relatar cómo todo comenzó cuando su hermano, Andrés, inicialmente escéptico, lo buscó con una noticia extraordinaria. Habían encontrado al Mesías. Aunque inicialmente escéptico, Pedro accedió a encontrarse con Jesús en persona, y ese encuentro fue profundamente impactante. Él presenció una bondad y una pureza de espíritu en Jesús que tocaron su corazón de manera indeleble. Y cuando Jesús les prometió que los enseñaría a pescar hombres, Pedro sintió un llamado divino que transformó completamente su vida. Juan agregó que, para él, el magnetismo de Jesús fue irresistible desde el primer encuentro electrizante. La manera en que Jesús irradiaba amor genuino y cuidado atraía multitudes como por arte de magia, incluyéndolo a él mismo. Sin embargo, Pedro explicó que, a diferencia de las personas comunes que solo presenciaban los eventos públicos del ministerio de Jesús, como enseñanzas y milagros, ellos, como discípulos, disfrutaban de un acceso personal íntimo al Maestro. Observar a Jesús en oración o citando pasajes de las Escrituras de memoria establecía una conexión mística entre él, Dios, y los antiguos textos sagrados. Además, Pedro destacó que el carácter impecable de Jesús era un testigo de sus orígenes celestiales. Nunca impaciente, irritado, orgulloso o cruel, Jesús solo emanaba gracia y verdad, incluso ante constantes adversidades. Los discípulos percibían una paz terrenal en Jesús, incluso en medio de la agitación, como si estuviera en comunicación con seres celestiales invisibles a los ojos humanos. Juan añadió con entusiasmo que, cuanto más conocían a Jesús, más brillaba su realeza divina a través de su humilde apariencia. Aunque parecía un hombre común, en momentos íntimos, el aire alrededor de Cristo parecía vibrar con una santidad innata. Su aura sobrenatural trascendía las limitaciones humanas. Pedro entonces describió una escena que permanecía grabada en su memoria. Jesús resplandecía
resplandeciendo de forma translúcida mientras dialogaba con Moisés y Elías. Los discípulos quedaron perplejos ante la habilidad de Jesús para convocar figuras tan venerables, incluso después de sus muertes. Pero no había duda sobre la manifestación de lo sobrenatural. Una voz celestial resonó, declarando: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo». Compartiendo estos momentos íntimos, cada discípulo llegó a una profunda comprensión de que Jesús no era simplemente un profeta. Sus palabras poseían un poder creativo incomparable. La naturaleza y los espíritus se sometían a sus mandatos. Él penetraba en los corazones más profundos de las personas y percibía situaciones a una distancia que parecía trascendental. Verdaderamente, dijo Juan con reverencia, Jesús era el ungido prometido, venido directamente de la presencia del Padre. Ninguna otra explicación podía abarcar la totalidad de su sabiduría, sus milagros, su carácter impecable y los destellos de gloria que sugerían su divinidad. El guardia del templo escuchaba atentamente, frunciendo el ceño demostrando perplejidad ante este testimonio extraordinario. Si estos hombres, que una vez fueron escépticos, estaban hablando la verdad, ¿quién era realmente este Jesús? ¿Un agitador? ¿Un lunático? ¿Una leyenda en construcción? ¿O, insondablemente, Dios mismo revestido de carne? ¿Alguien que poseía las llaves de las puertas del más allá? ¿El Mesías? Mientras el guardia se alejaba, sacudiendo la cabeza incrédulo, Pedro y Juan intercambiaron sonrisas fatigadas. Dejarían que los críticos se burlaran. Habían depositado toda su fe en aquel Galileo que se había revelado como el divino Redentor al regresar de la muerte después de una horrenda ejecución. Jesús era exactamente quien afirmaba ser: la resurrección y la vida, el Rey de los judíos y el Señor de todos. El sumo sacerdote Caifás despertó repentinamente, su corazón martilleando dentro del pecho mientras luchaba por contener la respiración irregular. Sus sábanas estaban empapadas de sudor, testigos silenciosos de sus pesadillas recurrentes desde que ordenara la crucifixión de Jesús de Nazaret 3 días atrás. Ahora, los persistentes rumores de que Jesús había resucitado solo intensificaban su agitación interna. En la semioscuridad de su habitación, Caifás fue asaltado por los recuerdos de los eventos recientes que habían sacudido Jerusalén. Recordó vívidamente el momento en que Jesús fue arrastrado por los guardias de Caifás en el jardín del Getsemaní, sometido a brutalidades y escarnio. Testigos falsos distorsionaron las palabras de Jesús para acusarlo de blasfemia ante Caifás. La voz de Jesús resonó en su mente: «¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios?» Y la respuesta, aunque pronunciada con cansancio, resonó en su alma atormentada: «Sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo». Aquella afirmación enfureció a Caifás, que rasgó sus vestiduras y condenó a Jesús a muerte por proclamarse igual a Dios. Con el consentimiento del Consejo Judío, entregó a Jesús a Poncio Pilatos, instigándolo a crucificar al autoproclamado Rey de los judíos. En los días siguientes, la oscuridad envolvía el alma de Caifás. A medida que más relatos sobre los eventos en la crucifixión de Jesús emergían, el cielo se oscureció en pleno día mientras Jesús pendía en la cruz. La cortina del templo se rasgó de arriba a abajo en el momento de su muerte, y a pesar de las precauciones de los guardias, Jesús había resucitado de entre los muertos. La posibilidad de que Caifás hubiera juzgado erróneamente al profeta milagroso resonaba en su mente tumultuada. Como sumo sacerdote, era su responsabilidad validar o refutar candidatos mesiánicos, pero la política y los celos lo habían cegado a la verdad que Jesús representaba. Noches sin dormir eran testigos del remordimiento avasallador que lo consumía por haber contribuido a la ejecución del tan esperado Mesías. Lavándose la cara para tratar de calmar sus pensamientos tumultuosos, Caifás se dirigió a su estudio, buscando consuelo en las antiguas profecías hebreas. Sin embargo, las escrituras no trajeron alivio a su conciencia atormentada. «Me condenaste para que pudieras ser libre», una voz resonó detrás de él. Caifás se volteó abruptamente, sorprendido. Frente a su escritorio estaba Jesús de Nazaret, envuelto en una aura suave de luz. Jesús encontró la mirada de Caifás con ternura y habló con gentileza: «Esto fue planeado por mi Padre para ser el sacrificio final por los pecados de todos». Inicialmente impactado e incapaz de moverse, Caifás cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro mientras se postraba a los pies de Jesús. El tiempo pareció estirarse en un eterno momento de penitencia y revelación. Entonces, como despertando de un trance, Caifás se encontró de vuelta en la realidad, con su esposa Ana a su lado, preocupada y sacudiéndolo suavemente. Confuso y conmocionado, Caifás compartió con ella la experiencia inusual que acababa de vivir, tratando de entender qué significaba eso para su futuro y su alma atribulada. «Verdaderamente, este Jesús debe ser el Hijo de Dios», susurró, su voz cargada de reverencia. A partir de ese momento, todo el entendimiento de espiritualidad de Caifás cambió irrevocablemente. En las semanas siguientes, testimonios abundantes confirmaron que Jesús había resucitado, apareciendo vivo para muchos otros.
Incluso Santiago, el hermano dudoso de Jesús, tuvo un encuentro personal con el Señor resucitado, disipando todas sus dudas. La creencia en el Mesías resucitado se extendió rápidamente por Jerusalén y más allá, desencadenando una revolución espiritual en la región. Con la agitación y la intranquilidad perturbando el liderazgo judío, Caifás prefirió apartarse de la exposición pública, buscando consuelo y orientación en oraciones solitarias. El peso opresivo del remordimiento por su contribución en la crucifixión de Jesús pesaba como una ancla sobre sus hombros. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, marcando 50 días después de la Pascua, Caifás sabía que no podía seguir posponiendo el enfrentamiento con su propia culpa. Con Jerusalén rebosante de peregrinos judíos de todas partes, el sumo sacerdote finalmente emergió de su reclusión. Convocando una reunión de emergencia de todo el consejo del Sanedrín, Caifás anunció dramáticamente su renuncia como sumo sacerdote, dejando a todos los presentes impactados con su decisión. Con la voz temblorosa y el corazón apesadumbrado, confesó públicamente su grave error al declarar a Jesús un hereje, reconociendo que las evidencias irrefutables confirmaban su verdadera identidad como el Mesías prometido. Expresando profundo remordimiento por su papel instrumental en la condena del Hijo de Dios a la muerte, Caifás concluyó, con lágrimas en los ojos, que era completamente indigno de liderar al pueblo de Dios. Mientras el consejo absorbía la magnitud de esa revelación impactante, Caifás lentamente se despojó de sus imponentes vestiduras de sumo sacerdote, dejando la asamblea en medio de murmullos de sorpresa e incredulidad. Jonathan, su vice de confianza durante muchos años, fue prontamente elegido como el nuevo líder espiritual de Jerusalén, en una decisión que resonó a través de los muros de la ciudad sagrada. Retirándose a su propiedad, Caifás, ahora deshonrado y consumido por el peso de sus decisiones, pasó los últimos años de su vida en un estado de melancolía y soledad, lamentando frecuentemente sus acciones precipitadas contra aquel a quien ahora reconocía como el Mesías. Mientras tanto, la resurrección de Jesús resonaba como un estruendo en todo el mundo, convirtiéndose en el epicentro de una fe revolucionaria que se propagó más allá de las fronteras de Jerusalén, alcanzando los confines más distantes del vasto imperio romano e incluso superándolos. Un nuevo sumo sacerdote para una nueva fe. A medida que los rumores de la renuncia de Caifás se propagaban como fuego salvaje, el jefe de los ancianos, Anás, convocó a una reunión de emergencia de todo el tribunal del Sanedrín, compuesto por sus 71 miembros distintos. Rápidamente se sumergieron en la cuestión de quién ocuparía el lugar dejado por Caifás, y fue Anás quien sugirió a su yerno, Jonathan ben Ananus, como el más adecuado para ocupar el puesto vacante. Aunque Jonathan era relativamente joven, con sus 36 años, actuó con agilidad para posicionarse como el sucesor inminente del sumo sacerdote. Con habilidad política y promesas hechas entre bastidores, Jonathan aseguró el apoyo unánime necesario para liderar los asuntos espirituales de Jerusalén. Consciente de la sensibilidad del momento, Jonathan abordó la cuestión del controvertido Jesús con prudencia. Como saduceo, no compartía la creencia en la resurrección o en milagros. Sin embargo, ante el creciente número de conversiones al judaísmo, no podía oponerse abiertamente a aquellos que adoraban a Jesús como si de hecho hubiera resucitado. Aún así, Jonathan no previó completamente la rapidez con la que se propagaría el movimiento iniciado por Jesús. En solo 3 décadas, decenas de miles de seguidores, ahora conocidos como creyentes, estaban establecidos en ciudades por todo el vasto imperio romano. Los apóstoles, impulsados por una misión dada por Jesús, predicaban audazmente sobre la resurrección de su líder crucificado y la salvación que él ofrecía. Este mensaje no solo llegaba al corazón de la gente común, sino que también influía incluso en las autoridades gubernamentales, haciendo que Jonathan reconociera la creciente influencia y poder de la iglesia cristiana. En el 63 después de Cristo, Jonathan se encontró en una encrucijada, mientras los celotes radicales se levantaban en rebelión contra el yugo romano. Temía que la creciente influencia del cristianismo en Jerusalén pudiera despertar sospechas entre los romanos de una posible insurrección. Después de una década en el cargo, Jonathan percibió la necesidad urgente de adoptar nuevas estrategias para liderar en medio de estos tiempos tumultuosos. La opresiva presencia romana, eventualmente, desencadenó una revuelta judía a gran escala de 66 y 70 después de Cristo. A pesar del caos resultante, la incipiente comunidad cristiana en Jerusalén no solo sobrevivió, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. El éxito de la propagación del cristianismo puede atribuirse a las instrucciones dadas por su fundador, Jesús de Nazaret, a sus 500 discípulos poco antes de su ascensión. Él proclamó: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones,
generaciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Caifás desempeñó un papel crucial en los relatos bíblicos de los últimos días de Cristo. Su declaración de que Jesús debía ser muerto es citada por Juan como una previsión del inminente sacrificio de Jesús por la nación de Israel. Los 3 evangelios sinópticos también retratan vívidamente al astuto sumo sacerdote tramando contra el popular maestro de Galilea. Además de las narrativas bíblicas, Caifás es mencionado en los escritos históricos de Flavio Josefo, un historiador judío que sirvió como comandante en Galilea durante la primera revuelta judía contra Roma. Después de ser capturado, Josefo ganó el favor de la familia imperial al escribir historias que favorecían a Roma. Sin embargo, su mención de Caifás, junto con el año de su ascenso al sumo sacerdocio, proporcionó una confirmación extrabíblica temprana de su existencia. En 1990, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante que solidificó la historicidad de Caifás. Durante excavaciones en un sitio funerario al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, encontraron cajas osarias decoradas con inscripciones en arameo. Una de ellas estaba identificada como perteneciente a José, hijo de Caifás, y contenía los restos de un hombre de aproximadamente 60 años, coincidiendo con la edad estimada de Caifás en el momento de su sumo sacerdocio, según lo mencionado por Josefo. Este descubrimiento arqueológico permitió que la ciencia contribuyera a los relatos textuales de este personaje bíblico crucial. Como resultado de la arqueología moderna, hay pocas dudas de que el sumo sacerdote Caifás desempeñó un papel real y controvertido en las complejas maniobras políticas que culminaron en la muerte de Jesucristo. Su decisión de sacrificar a un hombre en aras de su nación tuvo un impacto histórico mucho mayor de lo que él podría haber previsto.